Bueno, capítulo 3. Tendencias y reflexiones de las ciencias del deporte y la actividad física desde un contexto. De Kelly Mercedes Díaz y Tirant y Diego Sánchez Rodríguez, Carlos Armando Hoyos Espitia. El resumen. En este estudio se desvelan las distintas propensiones que existen en las ciencias de la actividad física y el deporte, realizando un recorrido desde lo mundial hasta el contexto local colombiano, estableciendo claramente a la luz de la teoría y las tendencias y reflexiones en torno a esta temática, utilizando la revisión bibliográfica desde el método hermenéutico que utiliza el análisis y la comprensión del tema en mención de la luz a la luz de distintas teorías. Es así como la dogmática importancia del tema se comprende desde sus tendencias mundiales, dejando ver las distintas instituciones y autores que la respaldan y las tendencias desde lo académico investigativo que entrelaza y dan soporte a su objeto de estudio para finalmente establecer una identidad local. La introducción. El objetivo principal de este documento es caracterizar las tendencias de las ciencias del deporte y la actividad física a nivel nacional, latinoamericano y mundial. Este axioma simbólico y analítico va más allá de la aplicación de las ciencias y las disciplinas que consideran una ciencia y que tributan a la mejora de condición tendiente a darle un significado y una relevancia. Es así que la elaboración de este capítulo constituye una acción para transformación, mejoramiento y fortalecimiento académico e investigativo. Este producto se fundamenta y estructura teniendo en cuenta las tendencias de las ciencias de la actividad física y el deporte, desde las reflexiones de distintos autores que le aportan un piso teórico y científico al documento. Las tendencias se inician desde un contexto mundial, latinoamericano y nacional colombiano, para luego aterrizar el análisis en un contexto local que permita establecer un factor identitario. Asimismo, este proyecto es una herramienta de proyección académica administrativa, coherente, organizada y dinámica, que ofrece espacios de participación teórica y crítica a los docentes y al futuro profesional, de una manera creativa y positiva. El abordaje del tema inicia desde las tendencias y reflexiones de las ciencias del deporte y la actividad física, desde sus principales instituciones, autores y autores referentes. La tendencia desde los programas profesionales, ofreciendo una mirada amplia desde las ciencias sociales, análisis y tendencias en investigación, todas desde una mirada mundial, latinoamericana, nacional y local. Metodología. El presente documento se enfocó en el método cualitativo, que devela la búsqueda desde una mirada reflexiva y de construcción, desde las tendencias de las ciencias del deporte y la actividad física, desde el ámbito mundial para irlos llevando hasta el contexto local, teniendo en cuenta la necesidad de continuar con la discusión que surge desde distintos teóricos, de explicar y fundamentar las ciencias de la actividad física y el deporte desde un objeto de estudio que cuenta con un corpus teórico que valida su existencia y que emana de las ciencias sociales, las ciencias de la salud y la pedagogía, y que hacen parte de las ciencias de la actividad física y la del deporte. Este capítulo realiza basando un método en la hermenéutica, bajando la revisión de bibliografía, ordenando, estructurando, analizando e interpretando la información de distintos autores y fuentes de revisión científicas, partiendo de una descripción documental para llegar a una reflexión-análisis contextualizado. Este paradigma, con su condición exegética, permite rehacer la experiencia vivida como un acto de interpretación de la acción humana, en un contexto histórico-cultural determinado de la trayectoria del programa durante la última década. Cabe decir que el objeto de estudio en la investigación hermenéutica no es ni un sistema abstracto de relaciones ni un sistema de fuerzas mecánicos, sino más bien la estructura semántica o textual de la actividad práctica cotidiana. En este caso, el quehacer del programa con sus potencialidades, fortalezas, debilidades y desafíos se estudia. Entonces, lo que realmente se hace en las tareas diarias de la vida académica, adoptando una actitud reflexiva para ganar comprensión de los procesos vividos. Según Ricord, en 1979, el método hermenéutico entonces emplea una descripción detallada y progresiva de los episodios del intercambio social y gradualmente articula más y más elementos de su organización. La clave de la investigación bajo este paradigma o método es encontrar los detalles significativos de los eventos que están siendo interpretados, con el fin de ilustrar, iluminar y ampliar la comprensión. It de 1971 y Bleacher de 1980 más Heckman 1984. Los análisis de resultados. Tendencias y reflexiones de las ciencias del deporte y la actividad física a nivel mundial. Principales instituciones y autores referentes. Para hablar de las ciencias del deporte tenemos que aclarar necesariamente varios conceptos, los cuales son elementos constitutivos
de esta definición y han permitido desde el proceso histórico y práctico generar un espacio para este constructo. La ciencia es aquel conocimiento que se caracteriza como racional, sistemático, exacto, verificable y, por consiguiente, falible. De Bunch de 1978. Otros criterios la definen como un conjunto organizado de conocimientos que han sido adquiridos mediante el método científico. Busquerra de 2000. Además, nos dice que las situaciones primordiales de la ciencia son a. Describir fenómenos, conocimiento claro de sus elementos y sus funciones. B. Explicar, explicar. Indica el porqué de un comportamiento, lo cual permitirá generalizar, buscar las relaciones entre fenómenos. C. Controlar las condiciones de producción del fenómeno para regular su aparición. Y D. Predecir, indicando bajo qué sus condiciones se producirán acontecimientos futuros con un cierto grado de probabilidad. Para que una ciencia sea catalogada como tal, esta obligatoriamente debe referir un objeto de estudio y un contexto de aplicación, siendo el objeto de estudio los fenómenos que ocurren en la naturaleza y en la sociedad, cuyo conocimiento nos permiten explicar los sucesos y predecirlos de forma racional, es decir, el tema en particular de estudio de las respectivas disciplinas, Bunch en 1978, y su campo de acción, que son los espacios del acercamiento de la teoría de la práctica correspondiente a una especialización o a un sector específico del conocimiento. De este modo, el conocimiento científico lo caracteriza su verificabilidad. Ciertamente, el hecho deportivo sí es verificable, por tanto es demostrado o desmentido, pero a la vez es controlable. De acuerdo con la naturaleza del deporte, medir se hace imprescindible. Heyman en el 2003. El deporte se define como todas las clases de actividad física que contribuyen a la buena forma física, el bienestar mental y a la interacción social. UNESCO en el 2015. Podemos añadirle a esta definición que el deporte desde su naturaleza es competitivo, aunque algunos autores como García en el 94 afirman que coexisten tres formas o maneras de entender e incluso practicar el deporte desde lo pedagógico. Deporte para todos y de competición, elementos que han sido estudiados ampliamente en la sociedad. Según García en el 94, el deporte pedagógico no implica que solo él posea un carácter o valor educativo, sino que se prefiere al utilizado en la edad escolar como un medio de la educación física en el proceso del desarrollo integral del educando. Por deporte para todos se entiende aquellas actividades físico-deportivas que en personas generalmente adultas propicia valores de tipo higiénico, social y ocupacional. El deporte de competición precisa incluso de subdivisiones según sea el nivel en que se practique la alta competición. Lo dice García en el 94. Si bien el deporte tiene diferentes contextos, algunas nacientes disciplinas han venido estudiando estos ámbitos y de manera gradual han alcanzado espacios investigativos que permiten dar una nueva denominación. Emergen entonces la actividad física y la educación física reclamando estos espacios conceptuales y prácticos de la sociedad. Dentro del proceso histórico y los ámbitos de desarrollo se debe tener en cuenta que, en un primer momento para la interpretación del hecho deportivo, este se funda en la solución de la preparación del deportista. Por otra parte, Berkowski en el 2002 propone algunas tendencias que fundamentan el desarrollo de la actual teoría y metodología del entrenamiento deportivo, lo que permite visibilizar la evolución histórica de esta propuesta solución. A. El pedagógico se vale de recomendaciones para entrenadores del tipo: qué hay que hacer en los entrenamientos, cómo hay que hacerlo y cuándo. Las bases de este enfoque las puso el teórico soviético Medvedev en 1964, quien sintetizó sus 50 años de experiencia como entrenador de la URSS y formuló sus teorías y acuñó conceptos tales como el de la periodización del entrenamiento. La esencia de este concepto radica en dividir el proceso de entrenamiento en pequeñas partes o microciclos y formalizar de manera lógica y especulativa sus contenidos, para después contribuir a partir de ellos unas divisiones más grandes del proceso, conocidas como mesociclos o macrociclos. En el marco de esta tendencia se destacan las obras de Osolin en el 70, Medvedev en el 77, Patolov en el 86, Setilanov en el 88, Harrer en el 78, Bondarchuk en el 85, Portman en el 86 y Ulatovsky en el 71. La segunda tendencia, la teórico-pedagógica, incluye monografías y materiales didácticos en los que los autores tratan de aclarar los problemas de la preparación y formación de deportistas mediante el uso de hechos experimentales aislados e información científica divulgativa. Procedente del ámbito de la fisiología del deporte. En tales obras se exponen con mayor riqueza de contenidos y corrección
Los mecanismos fisiológicos que forman a la tendencia del proceso del entrenamiento y determinan el proceso de los logros deportivos. Sin embargo, como en el caso anterior, la base metodológica se fundamenta en el concepto manifestante anticuado de la periodización del entrenamiento y no realiza ninguna aportación relevante. Dentro de esta tendencia destacan las obras de Bompa en el 85, Martín en el 93, Schnatchel, Malaco y Patonov en el 94, 82 y 97. La tercera tendencia, la científico-aplicada, se centra en el estudio en profundidad de los factores, mecanismos y condiciones que inciden en el desarrollo de la maestría en todas las manifestaciones de su aspecto competitivo. Esta tendencia se fundamenta en los avances de la biología, la fisiología y de la actividad muscular, la anatomía funcional, la morfología funcional, la biomecánica, la bioenergética del deporte, la medicina deportiva, la fisiopsicología y la psicomotricidad del hombre. Siendo la preparación deportiva el eje esencial del proceso, debemos tener en cuenta que la incursión a partir de lo biólogo en el mismo permitió encontrar interpretaciones desde diferentes puntos de vista, aportando en su momento al desarrollo desde la aparición de la teoría de la homeostasis de Bernard en el 65 y Cannon en 1928 hasta el síndrome general de adaptación de Seyle en el 36, así como los aportes de Berjonhansky en el 2002 como resultados de informes manuales y compendios prácticos de fisiología muscular que presentaban una especial atención a la actividad deportiva. Otros autores como Astron y Ronald, Fox y Matthews, Fox, Brooks, Feig, Noble, Lamb, DeBrice, Wilbur hacen contribuciones significativas al deporte desde las ciencias humanas. Estas han entrado en el desarrollo mismo de la actividad deportiva, permitiendo una interpretación humanista del fenómeno deportivo, explicando desde una perspectiva donde el diálogo de saberes no es totalitario. Desde el corte positivista, estas se instalan por primera vez en concursos académicos en la Universidad Alemana del Deporte, como gestión deportiva en el 89, estudios de la mujer en el deporte, deporte y género en el 92, periodismo deportivo en el 89, entre otros, permitiendo la apertura de nuevos enfoques desde el saber y la cultura. Según Griesbeck, en el 95, el hecho deportivo como ciencia se puede explicar desde la existencia de un objeto de estudio y de su campo de actuación. Primigeniamente, las ciencias han aportado al deporte desde su particular interpretación, pasando a la aplicación de los métodos al fenómeno deportivo y logrando con el paso del tiempo la posibilidad de desarrollar un ámbito propio de actuación. El conocimiento de lo deportivo va más allá de la posibilidad de moverse y de un entorno social, debe verse más allá de un básico concepto y pasar al conocimiento científico. El concepto de la ciencia del deporte transcurre por lo multi, inter y transdisciplinario. Reconocer que podía existir un objeto de estudio, un sistema y un sector funcional con problemas que pueden ser estudiados por diferentes disciplinas científicas en forma singular o en forma cooperada, inter y transdisciplinariamente. Sotolongo y Delgado en el 2006. Sotolongo y Delgado explican la multidisciplina como el esfuerzo indagatorio convergente de varias disciplinas diferentes hacia el abordaje de un mismo problema o una situación a dilucidar, siendo para la evolución de las ciencias del deporte y la actividad física un primer alcance en el estado evolutivo. Vargas en el 2012 considera que esta etapa como una fase preparadigmática en la que se aprendió la construcción de una disciplina que correspondiese a las demandas del momento histórico y de evolución de la teoría científica. En cuanto a la necesidad de acreditar un cuerpo teórico, métodos y un objeto de estudio, época en la que se intentó reflejo en algunas propuestas de universidades de Europa bajo la denominación de ciencias del deporte, Sport Science, Sportwissenschaft, y constituido por dos grandes módulos, el de las ciencias sociales y el deporte y el de las ciencias naturales y el deporte. Vargas en el 2012. El modelo por el cual se realizaba el trabajo bajo el enfoque se muestra a continuación. Ciencias aplicadas a la educación física y al deporte, medicina deportiva, psicología deportiva, sociología deportiva y pedagogía deportiva. Por otra parte, Sotolongo y Delgado en el 2006, refiriéndose al término interdisciplinar, plantean que se comprenden como aquel esfuerzo indagatorio también convergente entre varias disciplinas y por lo mismo en este sentido presupone la multidisciplinariedad,
pero persigue el objetivo de obtener cuotas de saber, se acerca de un objeto de estudio nuevo diferente a los objetos de